encuentra con nosotros Gonzalo Quijandría, es el presidente de este simposio. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación, muy amable, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, José, y buen día a todos los que nos escuchan y nos siguen. Leía con atención el discurso de clausura, ¿no? En el sentido que la minería peruana tiene fortaleza, ¿no?, para promover la transición energética y el crecimiento económico. ¿Qué nos impide desarrollar a nuestro país en circunstancias que tenemos casi todo favorable? Creérnosla. O sea, creo que nos cuesta mucho entender el momento que está viviendo el Perú, porque claro, hay mucho ruido político, parece que las cosas ciertamente no avanzarán en ningún sentido, pero hay un sector que está avanzando, que es el sector minero, y hay un sector que tiene, además de que está avanzando, tiene una expectativa interesante a nivel internacional. El mundo necesita, para la transición energética, como sabemos, dejar de consumir combustibles fósiles, ¿no? Es decir, petróleo, hidrocarburos, y comenzar a pasar a energías renovables, ¿no? Las energía solar, de viento, eólica, etcétera. Y para eso se necesita mucho cobre, los autos eléctricos utilizan más cobre, todo esto ya lo sabemos, pero hay algo que a veces se nos pasa desapercibido. El Perú tiene la mayor cantidad de proyectos ya explorados, o sea, se sabe que están ahí, de cobre en el mundo. Es decir, las empresas que quieran invertir en este mercado, que se sabe que va a tener un consumo, que todavía hay una brecha en el mundo, cuando se han hecho las proyecciones se dice, vamos a necesitar un cobre que todavía no se produce. Sí. Ese país es el Perú. El Perú tiene mayores proyectos explorados y no explotados, todavía no puestos en marcha. Las mayores reservas, ¿no? Y bueno, las mayores reservas, y no, eso nos pondría como el primer productor de cobre, superando a Chile, si es que ejecutamos la cartera de proyectos ya explorados. O sea, no hay que descubrir nada nuevo. Lo que hay que hacer es poner en marcha lo que ya conocemos. Este dato es sumamente relevante porque nos convertiría en el socio principal de potencias en el mundo que requieren de estos recursos. Entonces, si nosotros aprovechamos esta oportunidad y no la dejamos pasar como dejamos pasar el caucho, el guano, en nuestra historia, ¿no? Sin utilizar esos recursos para desarrollar el país, para invertir en educación, en salud, que es lo que necesitamos, y en infraestructura, obviamente, será otra oportunidad perdida, y eso es lo que no queremos. Por eso el sentido de urgencia que hemos puesto en este simposio, de llamar a todas las fuerzas en el país a que pueden mantener sus diferencias políticas, pero fijémonos un norte, ¿no? Uno común, y ese es: aprovechemos esta oportunidad porque no debemos dejar pasar el tren. Yo quiero rescatar lo que mencionabas, ¿no? Tenemos una cartera de proyectos que superan los 55.000 millones de dólares, tenemos potencialidades, y esta es una realidad. Se conoce que tenemos esa fortaleza, ¿no? Pero nos encontramos primero ante inestabilidad política permanente y ante un tema como es la corrupción. Ayer hemos visto cifras dramáticas, ciertamente, del Instituto Peruano de Economía, donde la desnutrición infantil llega en nuestro país, supera el 43%. Pero además 20 de 25 regiones están en estos momentos con niños con anemia. En Puno, 70% de anemia, 7 de cada 10 niños, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta inestabilidad nos está haciendo tanto daño, y sobre todo la corrupción? Porque recursos tenemos, pero no llegan, no están focalizados o no llegan a combatir pobreza y pobreza extrema. Sí, no, tal cual. Creo que en este momento, cuando tienes una autoridad que está discutiendo sus pequeñas cuotas de poder, ¿no? No están pensando en ese niño que necesita hoy una decisión, ¿no? Hoy una decisión, porque ciertamente los recursos están ahí, existentes, y pueden existir en una proporción mucho mayor si es que utilizamos los recursos que tenemos. Pero hay que tomar decisiones en vez de estar en pequeñas rencillas políticas por pequeñas cuotas de poder que la opinión pública lo demuestra, ni siquiera le interesa. Lo que le interesa a la gente hoy en día es trabajo, bienestar para su familia y un horizonte claro. No estas pequeñas rencillas que las vemos desde el Congreso hasta el último funcionario público, lamentablemente también en esas pequeñas rencillas de cuotas de poder. Por supuesto, salvando la distancia de que hay muchísimos funcionarios públicos que, pese a todas las circunstancias, todos los días están haciendo un trabajo esforzadísimo, pero ven cómo el ambiente político del entorno, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, no los ayuda, ¿no? Mencionabas que el futuro de la minería es hoy, y en esa línea, ¿cuán gravitante puede ser la posibilidad de que Tía María
ubicado en Arequipa, inicie su construcción, si no el año 2024 o el 2025? ¿Cómo va a gravitar o cómo gravitaría esto? Es fundamental. Lo que acá tenemos es una línea de proyectos que tienen que darse con el tiempo. En los próximos 10 años estamos hablando de una cartera importante de proyectos, empezando por Tía María. Es decir, si sale este proyecto que está listo todo, porque eso es lo que han dicho los inversionistas, se van a destrabar una serie de otros proyectos que vienen detrás y que no solamente tienen que ver con nuevas operaciones, sino también ampliaciones. Y acá quiero anotar un tema. Hay veces pasamos por alto y se dice, bueno, pero es la decisión del Ejecutivo. Lo que se ha anunciado acá es la decisión del inversionista. Y eso es fundamental entender. Hoy en día, qué tremendo logro haber convencido a un inversionista que venga a poner este dinero en el Perú, pese a todo el ruido político, la inestabilidad de las cosas que uno ve. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque se necesita cobre. Y el inversionista está haciendo esa apuesta y hay que celebrarlo, hay que reconocerlo y decir, vamos todos y ayudemos a este inversionista. Y el que otro quiere poner su dinero ladrillo es en el que Perú. el Estado tenga que acompañar. Ese es el otro ladrillo. Ahora, lo he sentido en la semana pasada. O sea, no es menor el hecho de haber tenido la presencia de la presidenta, del presidente del Consejo de Ministros, del ministro de Educación, de Desarrollo e Incursión Social, además del ministro de Energía y Minas presente en el simposio, y todos en una misma línea, voy a decir, hablando de que el Perú necesita producir este año cobre y todos los minerales que produce para poder cumplir con los programas de desarrollo. El ministro de Inclusión Social fue muy claro diciendo, yo necesito ampliar mis programas sociales, es lo que el Perú requiere, hablábamos de la anemia. Sí. La única manera de financiar esto es a través de un sector importante que tiene hoy la posibilidad de generar recursos. Yo sé que hay otros proyectos en los que otros sectores en los que hay que invertir, pero esos no van a tener un retorno hoy. Hay que invertir en todos los sectores que sean productivos e importantes, pero el retorno hoy te lo va a dar la minería, por los precios como están. Yo quiero volver un poco al tema de Tía María, ¿por qué? Porque en los últimos años los antimineros en nuestro país han construido 3 iconos, ¿no? Uno, Tambo Grande, en el año 2000, ¿no? Nos vendieron el concepto que si no había limón, no iba a haber ceviche, y ese concepto lo vendieron. Además vendieron el otro concepto, ¿no? De hacer un paraíso agrario en toda la zona del Valle de San Lorenzo, cosa que no ha ocurrido. Porque lo que vemos ahí es una devastación ambiental, devastación social, ¿no? En la zona de Sapillica, Paimas, en la zona de Ayabaca, en la zona de Lomas, ¿no? Luego el segundo ícono que nos vendieron ha sido hacia el 2011, en Conga, en Cajamarca, que también lo han levantado como ícono, y ahora tienen el ícono de Tía María. Por eso, ¿cuán gravitante es este tema? Porque, curiosamente, lo que estamos viendo en estos 3 proyectos, por lo menos en 2, en la zona de Tambo Grande y en la zona de Conga, ya hay minería ilegal. O sea, tanto, y allí, donde se levantó esas banderas antimineras, ni los actores políticos, ni un grupo de ONGs hablan de la minería ilegal. O sea, ¿qué significaría destrabar un proyecto de esta naturaleza en cuanto a su significación social y sobre todo para la fortaleza que puede tener la inversión privada en el país? Sí, acá hay un tema fundamental y creo que todos tenemos que alinearnos en una decisión que tiene que tomar el país en su conjunto, empezando por las autoridades, obviamente, en todos los niveles, nacional, regional, local. Y es que los recursos están ahí, han sido descubiertos. Ahí está, por ejemplo, Tía María, igualito que los recursos estaban en Tambo Grande, o están ahí todavía. Hay 2 posibilidades. O los recursos los explota una empresa formal que va a pagar impuestos, que va a tratar bien a sus trabajadores, que va a cuidar el medio ambiente, o van a entrar los informales con toda su arrastre de minería ilegal, ¿no? Ocurrió en Tambo Grande, o sea, está muy claro. No había ningún proyecto agroexportador en Tambo Grande. Había un potencial agrícola como también un potencial minero, que han podido convivir, como ha ocurrido en muchas zonas. Han podido convivir los dos, traer la inversión minera, desarrollar esa zona y potenciar la exportación de cítricos, que es lo que proponía Tambo Grande. ¿Qué se dijo? Fuera la minería. Y lo único que lograron fue que ingresen los mineros informales y eso destruya el potencial agrícola de la zona o lo ponga en riesgo, porque es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tienes un ejemplo muy claro, y en estos últimos 20 años tenemos miles de ejemplos más de cómo hemos dejado pasar oportunidades por ese discurso trasnochado, vacío del antiminero, ¿no? Un ejemplo más, Cajamarca, ¿no?
Cajamarca con sus niveles de pobreza que se han acentuado justamente cuando Cajamarca comienza a decir no a Quilish, no a Conga, no a los proyectos, y hoy en día ves cómo Cajamarca ha ido bajando en sus ingresos y por tanto sus niveles de pobreza subiendo tremendamente. Y eso es producto de no mantener una inversión que se requiere constante. O sea, por algo Tacna, Moquegua son, ¿cómo se llama?, regiones prósperas, porque tienen años desarrollando todos sus potenciales, tanto el minero como el agrícola, ¿no? Y son convivencias exitosas, que hay que remarcarlas, ¿no? Sí, y te cito un ejemplo más, Ica. Se habla poco de Ica, pero Ica es el departamento que mejor ha performado respecto a los niveles de pobreza que han alcanzado lamentablemente a todo el país. Es el que menos ha caído. ¿Y qué cosa ha ocurrido en Ica en los últimos años? No solamente ese boom agroexportador, conviviendo con operaciones mineras. Se acaba el último gran proyecto de gran minería que se hizo en Ica, que se hizo en el país fue en Ica. Así es. ¿No? En Nazca, Mina Justa. Y tienes ahí también Shogun Hierro Perú, y tienes, digamos, la convivencia, minería, agricultura, se da en esa región. Ahí están los resultados. Y en el caso de Conga, por ejemplo, ¿no? En Conga ocurre lo mismo que en Tambo Grande, ¿no? Ya sabemos que en zonas como Guagayot, zonas como Bambamarca, zonas como Sorochuco, que queda en Serendín, minería ilegal. Y lo peligroso de todo esto que va asociado, y eso ya lo están denunciando, incluso el otro día conversamos con un fiscal ambiental, va asociado de criminalidad organizada. Es decir, estamos viendo un escenario muy parecido a lo que ocurre en la Sierra de la Libertad, en todo el corredor. Estamos viendo lo que ocurre también en la zona altoandina de Piura o en otras zonas muy cercanas a Tambo Grande. Es la responsabilidad de instituciones que conforman, por ejemplo, plataformas como la Red Muki, ¿no? Sí. Ellos critican mucho de que no se tiene que desarrollar el potencial agrícola de una zona y no el minero, y lo dicen claramente, sí. No el minero, sí el agrícola, pero no dicen nada respecto a minería ilegal. Cuando tú no llevas inversión, sea agrícola, sea minera, y mejor si son ambas, sí, ¿no? Lo que ocurre es esto: entran los ilegales con toda su carga de criminalidad, ¿no? El tema del acompañamiento del Estado, ¿cuán fundamental es en estas circunstancias, ¿no? Bueno, es fundamental. De hecho, acá estamos hablando de zonas muy apartadas del país, donde la presencia del Estado no ha llegado. Zonas que requieren presencia permanente del Estado, y no puede ser que lo primero que llegue sea una empresa, un tercero. Entonces eso inmediatamente genera una desconfianza, y la confianza la tiene que garantizar el Estado diciendo: yo estoy aquí para regular. Ese es su rol, ¿no? Es decir, que venga la inversión y a la vez que se respeten tus derechos. La empresa lo puede poner en todos sus propósitos y en todos sus documentos, pero es bien difícil. Uno como minero siempre es el nuevo en la zona. A diferencia del agricultor que siembra o labra la tierra que labraron sus abuelos y siempre ha estado en esa zona, el minero va donde está el recurso y siempre es nuevo. Entonces tiene que ir acompañado del Estado, que lo presenta, le garantiza a la comunidad que va a regular su funcionamiento, y le garantiza a la comunidad que va a haber beneficios, que va a haber transferencias de recursos por esa presencia. Entonces es fundamental. Y otro tema que exige la población. Recientemente el Instituto de Ingenieros de Minas presentó un libro sobre desarrollo territorial, interesante libro, donde señala cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado uno, el acompañamiento, pero lo otro es en la urgencia de dotar de servicios a la población, ¿no? Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, ¿no? Que debería ser un rol complementario a lo que se hace, inversión privada y rol del Estado. Sí, ahí tenemos un reto, y desde los privados que hemos podido ejecutar obra pública a través de mecanismos interesantes como obras por impuestos. Que es exitoso. Es exitoso y tiene que continuar, y tiene que aligerarse incluso más, aunque ya está bastante bien la legislación con los cambios que han hecho, pero uno entra en la inversión pública y se da cuenta del drama que es, ¿no? Pasar todos los pasos para hacer la obra pública toma su tiempo. Entonces, de repente vale la pena comenzar a ver paralelamente otros mecanismos. Y estaba recordando el viceministro Henry Luna lo dijo en el simposio la semana pasada: ¿por qué no volvemos a mirar el aporte voluntario minero, por ejemplo, ¿no? El aporte voluntario, que era la empresa se mete a hacer obra pública como en conjunción con las autoridades locales, y si vamos a juntos ejecutar
con fondos privados y además con anuencia del Estado, una serie de obras públicas, pero con la velocidad que puede ejecutar el privado, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Lo convirtieron en un impuesto, en dos impuestos, en realidad, el gravamen especial y el impuesto especial minero. ¿Alguien sabe qué se hace con ese dinero? Nadie lo sabe. Entonces, volvamos a recuperar esos fondos para que sean aportes voluntarios y que sean ejecución directa de obras públicas para las comunidades, ¿no? Y ahí tenemos otro drama, ¿no? La corrupción, ¿no? Uh-huh. Recursos que existen en el país, pero no llegan donde deben de llegar, ¿no? Sí. Hay un problema ya no solamente de gestión, es un problema de transparencia y de corrupción. Bueno, el principal beneficio, diría yo, de mecanismos como obras por impuestos es que, claro, pues pone una cerca para que no entre la corrupción, claro, ¿no? Eso es evidente. No lo va a hacer más ligero porque tiene que seguir los pasos de la opinión de la obra pública, pero sí pone una cerca a la corrupción y eso ya es bastante loable porque por lo menos, o sea, la costumbre mínima en cualquier zona del interior del país es el tristísimo diezmo, ¿no? O sea, esa costumbre que se piensa, sí, esto viene con un 10% para la autoridad que lo aprueba. Terrible pensar eso y que sea costumbre, ¿no? Eso tenemos que cortarlo de raíz. Ahora, ¿qué medidas podemos tomar frente al Reinfo, ¿no? Porque el Reinfo se ha convertido en una suerte de pasaporte para la ilegalidad en el país. Hay que reformular todo el sistema. Lo cierto es que hay minería, hay espacio para la minería de todo tamaño, la grande, la mediana, la pequeña. Y el pequeño artesanal que se quiere formalizar, que tiene todo el interés de formalizarse y ya ha seguido sus pasos, se le tiene que procurar un sistema que le permita rápidamente y de manera eficiente formalizarse. O sea, entendemos, somos los primeros los mineros en entender lo difícil que es conseguir permisos. O sea, nosotros tenemos que lidiar con unas decenas de autoridades y centenares de permisos para mover cualquier maquinaria dentro de nuestras operaciones. Entonces, entendemos el drama de el minero pequeño que quiere formalizarse. Pero también pensemos en algo, el Reinfo tiene una historia larga. Y ha habido un tiempo largo para formalizarse. El que no quiso avanzar o el que no avanzó es porque no quiso, ¿no? Y ese lo que ha querido, porque tiene más incentivos, es mantenerse en la ilegalidad, en la informalidad. ¿Por qué? Porque obviamente es más barato, no pagas impuestos, nadie te vigila, no tienes que tener controles ambientales, no tienes que pagarle bien a la gente, no tienes que fijarte en la seguridad de las personas. Entonces han preferido seguir avanzando así y para mantenerse lo que han hecho es una doble alianza, una alianza con economías ilegales, con el Tren de Aragua y otras, ¿no? Otras mafias para mantenerse mediante la violencia, eso lo estamos viendo en Patás, pero también con una alianza política, porque están sacando normas claramente a su favor. En el Congreso. En el Congreso es claro, y en otras zonas hay que verlo, pero lo cierto es que esa doble alianza es muy perjudicial para el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es aliarnos todos los sectores formales, grandes, medianos y pequeños, los pequeños y artesanales que realmente quieren la formalización y ver un mecanismo. El Reinfo creo que ya fue. Tiene que buscarse otro mecanismo, claro, tenemos que trabajar propuestas conjuntas para que haya, celeridad y transparencia en estos procesos y que no se utilice el Reinfo como yo tengo un papel que me permite operar sin que tú me mires. Y lo siguiente, esto no puede estar en manos de gobiernos regionales. Los propios gobiernos regionales saben que no tienen recursos ni capacidad para controlar un tema que tiene apoyo de mafias internacionales. Pues ¿cómo le vamos a dejar esto a los gobiernos regionales, ¿no? Esto tiene que tener una institución centralizada y fuerte en el país, con apoyo extranjero también, porque acá quien compra son mafias internacionales y pone dinero en el país para que haya destrucción, ¿no? Para finalizar, el 15º Encuentro Internacional de Minería ha sido un éxito por todo lo alto, hay que destacarlo, no puede pasar desapercibido, como mencionaba al comenzar la conversación. Pero además, el compromiso que aparentemente ya empieza a tener el gobierno, ¿no? Con sus distintos sectores, ¿no? ¿Ves con optimismo nuestra economía y ves con optimismo el sector de la minería formal en el país? Bueno, con todos los obstáculos que se presentan. Creo que lo que tenemos que mirar es que justamente el tema es, hoy tenemos que centrarnos en nuestra economía. Eso es lo primero. Si centramos todo nuestro esfuerzo en la recuperación económica del país, en la lucha contra la pobreza, dejamos de lado estas pequeñas cuotas de poder que a nada llevan, ¿no? Estas pequeñas rencillas por cuotas enanas de poder. Hoy tenemos que pensar que el rumbo del país tiene que encaminarse hacia cómo
enfrentamos el tema económico. Yo sí veo en el Poder Ejecutivo ese sentido de urgencia hay que centrarnos en el tema económico. Lamentablemente pierde mucho en tener que conciliar pues con bancadas en el Congreso y en otras instituciones, pero lo cierto es que más allá del Ejecutivo, creo que el ciudadano de a pie es el que tiene que llamar la atención y decir, el tema hoy es la economía y tenemos por suerte una puerta abierta para salir de este problema de manera eficiente y rápida, y es enfocarnos en sacar adelante nuestros proyectos de inversión de todo tipo. Y eso debería ser una agenda prioritaria, ¿no? Debe ser casi que la agenda única. Así es. Debería ser casi que la agenda única. Dejemos, o sea, como decía, estas pequeñas cuotas de poder no van a llevar a nada. Porque ¿qué cosa van a tomar cualquiera de los 2 o 3, 4 grupos que estén tratando de concentrar el poder que nos está llevando a extremos? Se va a encontrar con un país quebrado. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que sacar adelante el país. Gonzalo Quijandría, presidente del Simposio 15º Encuentro Internacional de Minería, ha sido nuestro invitado. Le agradezco la mitad. Gracias, José. Muy gentil. Muchas gracias.